Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido o bienvenida seas a otro video de este canal. Dios te bendiga grandemente. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y básicamente hablaremos sobre una verdad que aparece en varios pasajes bíblicos y esto es la deidad o la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué les parece si ya vamos al punto para no perder más tiempo? Primeramente vamos a comenzar diciendo que muchas personas, o mejor dicho, este tema ha sido de controversia, ha sido un tema el cual muchas personas han llevado a debate. Muchos de alguna manera se les dificulta pensar que Jesús, al mismo tiempo que es hijo de Dios, sea Dios mismo. Pero esto es algo que debemos de quitarnos de ya de la mente. El hecho de querer poner a Dios en nuestra capacidad o nuestra forma de pensar, porque es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, un Dios que está por encima de cualquier entendimiento. Como dice la Escritura, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Porque hay ciertos temas en la Biblia que tal vez hagan fáciles algunos de ellos entender, como por ejemplo que tienes que bautizarte para ser un requisito para alcanzar la salvación. Otros temas que podemos hablar, pero el hecho, ya cuando hablamos de Jesús como Dios, nos hace falta tener en cuenta que esto es un tema sobrenatural, un tema que nosotros no podemos entender, pero sí saber que está ahí. A lo que me refiero que tal vez podemos llegar a entender ciertas cosas, pero no tener el conocimiento absoluto. Vamos a estar poniendo varios textos bíblicos para sustentar que Jesús es Dios mismo. Vamos a comenzar con el primer texto donde se nos habla que Jesucristo no puede ser un ser creado, ni mucho menos alguien cercano al Padre. Porque el libro de Hebreos, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 1 versículos 5 al 9. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Escuchen, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto está muy interesante porque Jesús no puede ser o no pudo ser un humano común, un humano que solamente tenía poderes, no. Tampoco la Biblia nos dice que puede ser un ángel, un ser cercano a Dios. Por ahí hay una doctrina que dice que Jesús es el arcángel Miguel, que ahorita también hablaremos un poco de ello, pero claramente aquí Hebreos dice que ninguno de los ángeles o arcángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, que la palabra arcángel es la misma que ángel, solamente que se le agrega arcángel este prefijo ar, que significa algo que está al principio y al inicio. Esto se habla en la angelología, que es un estudio acerca de los ángeles, que hay diferentes tipos de seres los cuales Dios les pone cargos. Los arcángeles, al tener prefijo, son como encargados de diferentes grupos de ángeles. Mira qué interesante cómo le llama al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Y no solamente puedes encontrar estas frases en esta Biblia, en la Reina Valera, sino que también puedes encontrar en varias traducciones diferentes esa frase, ya sea acomodada de diferente manera, con diferentes palabras, pero el significado es el mismo. Es muy interesante que lo llama como Dios. Dice que su trono es del siglo del siglo. Este siglo de siglos asemeja al yo soy que aparece en el libro de Éxodo. Antes de pasar al libro de Éxodo, que es donde ahorita metí el tema, vamos un poco a recapitular. Nosotros creemos que un día vino el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre, y tuvo que padecer ciertas cosas para al final morir y resucitar y ahora darnos vida a nosotros en abundancia. Dejando esto claro, hasta aquí vamos bien. Ahora quiero pasar al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se nos dice que no tendremos dioses ajenos. ¿Por qué menciono esto? Porque este texto que ven aquí, Juan 1:1, algunas traducciones de la Biblia llaman a Jesús como un Dios.
grave error que se puede hacer, porque si tú vas a este texto y investigas varias traducciones, a Jesús se le llama como el Verbo hecho carne. Pero ¿cuál es la afirmación de esto? Que ese verbo era Dios. Dice Juan 1:1, el verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Pregunto, ¿qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? El Hijo de Dios, quien se manifestó en carne. Antes de continuar, me gustaría decir lo siguiente, que un texto jamás va a anular otro texto, porque la Biblia no se contradice. Si hay un texto que dice esto y el otro dice el otro, tal vez parezca diferente, no es porque se contradigan o se oponen, sino porque tiene una armonía, aunque a simple vista no lo entendemos. En este caso, nosotros, para ver que una doctrina es correcta, tiene que ver por lo menos dos textos bíblicos como base para lo que alguien está hablando. En este caso, mostrar la deidad de Jesucristo, bastaría un video muy largo para poner cada texto, pero Dios así lo va a permitir que en este video ponga los que a Él bien le parezca. Pero solamente esto estoy poniendo para que usted vea que Jesús, cuando bajó a la tierra, era Dios mismo. Ojo con esto, porque con esto no estoy diciendo que Jesús no hablaba con su Padre, porque claramente nos muestra una conexión entre el Padre y Él. De hecho, en una ocasión, los judíos, cuando vinieron a acosarle, Jesús les dijo, el testimonio que yo doy no es solamente mío, sino quien da veracidad, quien dice quién es verdad, es el Padre. Entonces Jesús mismo reconoce que había alguien, individuo a Él, el cual daba razón a su testimonio. Si quieres encontrar que te diga que Jesús es Dios, mira este texto. Dice, Hechos capítulo 20 versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor, esta frase era utilizada o es utilizada para Adonai, para Yahweh, para el Dios Padre que vemos en el Antiguo Testamento. Tenemos otro también en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nótese aquí, no es de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Lo llama como Dios. Otro texto el cual el mismo Jesús afirma ser Dios lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y la omega. Es una expresión utilizada por Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, yo soy el que soy. Nos muestra un ser eterno. Alfa era letra del griego, igualmente la omega, para darnos a entender que Dios es el primero y el último. ¿Quién va a venir? ¿A quién estamos esperando? A Jesús. Ahorita, de poner la siguiente base para decir que Jesús es Dios, vamos a volver a recapitular el hecho de que algunos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Por qué es importante? Porque si usted afirma esto, tiene que checar la Biblia 2 veces, porque esto contradice mucha escritura y ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir con lo que estamos hablando. Por ejemplo, Isaías capítulo 42 versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mira lo que Dios afirma, que Él no da su gloria a nadie. ¿Y por qué entonces Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno? Jesús mismo afirma que esa gloria que Dios tiene, al final de cuentas se quedó en Él, porque se vio manifestada y está manifestada en su Hijo, porque es uno con Él. Vamos a pasar a otro texto rápidamente, que es Isaías capítulo 43 versículo 11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Escuche, fuera de Dios no hay quien salve, ni ángel, ni arcángel, ni serafín, nadie. ¿Y qué dijo Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre que aparece en el libro de Daniel, y usted lo puede leer, en el cual dice que un anciano de días está y acerca al Hijo
Hijo del Hombre y le da toda la gloria. Ese es el Hijo del Hombre. Y fíjese que aquí nos metemos ya al tema del arcángel Miguel, porque en el libro de Daniel, para los que afirman que Jesús es Miguel, en el libro de Daniel se nos distingue entre Miguel, el Hijo del Hombre que es Jesús, y el anciano de días. 3 personajes aparecen en el libro de Daniel distintos en distintas ocasiones para darnos a mostrar esta verdad, que Jesús no es el arcángel Miguel. Y vamos a continuar. Decir que Jesús es el arcángel Miguel lleva muchas complicaciones. Una de ellas que también, aunque no lo quieras, vas a sostener que se le puede orar a los muertos, que también las estatuas te escuchan y te hacen milagros, que también es válido el culto a los ángeles. ¿Por qué digo esto? Porque para que alguien escuche tu oración, para que alguien conteste tu oración y para que alguien sepa lo que estás diciendo, hace falta todo un mecanismo detrás, y ese mecanismo únicamente lo tiene Dios y se le conocen como atributos. Dios posee varios atributos: omnipotencia, que es todopoderoso, que puede concederte lo imposible. Para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Hay otro atributo que es la omnisciencia. Dios lo sabe todo, aún lo que vamos a decir sin antes pronunciar. Y hay otro que es la omnipresencia, que Dios consiste en que está en todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Está aquí conmigo en México y allá en China. Es un ejemplo. Entonces, vamos a la conclusión. Si decimos que Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel, le estamos quitando esa gloria que le pertenece a Dios, contradicción lo que dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria, y lo estamos dando a un ser creado, Miguel. Mira que otro punto en contra de esta creencia la encontramos en el libro de Judas. La Biblia dice que cuando Moisés murió, se presentó Satanás y el arcángel Miguel, pero Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Si el nombre de Jesús tiene poder para ahuyentar demonios, ¿por qué no le dijo que Miguel te reprenda? Si se supone que Miguel es Jesús. Él dijo que el Señor te reprenda, reconociendo que había una autoridad más alta que él. Pero volviendo al punto, mis hermanos y oyentes, no podemos decir que Jesús no es Dios, porque volvemos a lo mismo. Jesús es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. Él hacía milagros, Él nos escucha cuando invocamos su nombre, cuando estamos tristes, Él ahí está oyéndonos. Dice la palabra de Dios que Él no se afanó al hecho de ser Dios, sino que se despojó de todo y se humilló a sí mismo. Otra cosa también, y un punto a favor, es el hecho de los novios. En la Biblia encontramos a Dios haciéndose personificado como un novio y su esposa. En ese caso, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es el pueblo del Señor, aquellos que aceptan en su corazón. Es el mismo novio. No, Dios no es un novio a veces, no, es el mismo novio, ¿me entiendes? Hay unas pequeñas fallas o errores que la gente piensa al momento que se cree que Jesús es Dios. Por ejemplo, yo soy trinitario, creo en un solo Dios, Shema Israel, el Señor uno es. Ese mismo Dios se divide en 3 personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son distintos en voluntad ni en esencia, es un solo Dios. Muchos se les puede llegar a complicar a la hora de pensarlo. ¿Cómo un ser puede ser 3 al mismo tiempo? Te pongo un ejemplo. Dios da la capacidad del ser humano de tener un cuerpo, es una esencia, una alma, 2 esencias y un espíritu. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios atraviesa lo más profundo de los tuétanos, el alma y el espíritu, dando a entender este hecho. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, de alguna manera nos dejó esa imagen plasmada en nuestro interior. Además de que también, no vuelvo a repetir, no hay que poner a Dios a nuestra mente limitada. Si no entendemos algo, no significa que nos vayamos a perder en ese sentido. A mí me gusta verlo de diferente manera. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero al mismo tiempo dice que Él habita en una luz inaccesible, y también que ningún ser humano lo puede ver si no muere. Se lo dijo a Moisés.
Ahora, la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, yo lo veo así. Dios es un espíritu el cual está en una luz inaccesible porque nada lo puede contener. Es el omnipotente. Pero Él se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Pero tenemos un tercer agente y es el Espíritu Santo, el cual ahorita está en el mundo haciendo función. Jesús hombre está en el cielo aguardando el momento de su venida. Tenemos también al Espíritu Santo en la tierra y a Dios Padre en una luz inaccesible. Míralo de esta manera. Algunas personas piensan que Jesús no es Dios porque Jesús dijo, es que nadie sabe el día ni la hora en el cual yo voy a venir, ni el Hijo. Algunos dicen, mira, aquí dice que Jesús no es omnisciente. Bueno, te pongo el siguiente ejemplo. Si esto lo debemos de tomar de esta manera, porque el mismo Jesús decía que antes de que regrese iban a haber rumores de guerras y guerras. Obviamente sabía el día de su regreso. Por ejemplo, Apocalipsis, si tú has leído, dice la Biblia que fue revelado por Jesucristo mediante un ángel y se habla de los acontecimientos que van a pasar. Hay que muchas veces leer el contexto, investigar para que nadie te engañe ni te diga. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas y también a todos los oyentes, hasta aquí voy a despedir este video. Espero y pueda ser de ayuda para más de una persona, y si aún no te ha quedado claro, vuélvelo a repasar. Acuérdate que más que alguien te cuente, la palabra de Dios es la palabra más fiel que puedes llegar a tener. Dios te bendiga grandemente, un gusto que te hayas podido pasar. Si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cuídate mucho y que la bendición de Dios llegue hasta tu lugar. Adiós.